Desde hace ya un par de años se ha mencionado bastante, hasta el hartazgo, que para que un jugador mexicano pueda brillar, tiene que salir de Chivas. Seguramente esto lo han escuchado muchísimas veces en muchos programas de esos culeros que hoy por hoy hay sobre fútbol. La realidad es de que ya hay muy poca seriedad y cada vez se prestan a comentarios, frases pendejas amarillistas para hacer el TikTok que llegue a millones de personas, ¿no? Y bueno, una cosa que se ha hablado mucho es de que el por qué un jugador que sale de Chivas la rompe en otro lado cuando en Chivas nunca la rompieron, ¿no? Suele ser algo muy, muy mencionado y la verdad estoy hasta la madre de que se diga eso porque es algo falso. Y el día de hoy, con ejemplos, les voy a demostrar que es totalmente falso. ¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Los saluda el Chiva Taker y como les digo, el día de hoy vamos a desmontar esta farsa que se ha inventado de que para que el jugador brille tiene que salir de Chivas, ¿no? Para que el jugador mexicano brille tiene que salir de Chivas. Antes de empezar con los nombres, cabe aclarar dos cosas. Cuando un jugador no brilla en un equipo y luego en otro sí, pueden ser por muchas razones. Una, que no se adaptó a la ciudad, o su misma familia no se adaptó a la ciudad, que es algo que casi no se habla de ello, pero sí sucede. Dos, no se adaptó al esquema táctico o al entrenador que había en su momento, que en Chivas hemos tenido muchos entrenadores muy malos, puras pendejadas de entrenadores que hemos tenido últimamente, y esa puede ser también la razón por la que un jugador no se adapte. Y tres, temas pues, del jugador en sí. Si el jugador se la pasa de peda y luego en otro equipo ya se calma y pues le empieza a ir mejor, pues es un clarísimo ejemplo de que es culpa del jugador y no del equipo. Bueno, un cuarto punto, que de hecho es muy importante y también es uno de los principales puntos que veo en Chivas, es la competencia interna. Tú, cuando eres un lateral derecho y tienes a un cabrón en banca que también es muy bueno, difícilmente vas a bajar tu rendimiento o te vas a distraer con pendejadas, con la peda, con viejas y demás, porque sabes que si a la primera que te distraigas, el vato de la banca te quita la titularidad, después es un pedo, sobre todo en torneos cortos, quitarle de nuevo, o sea, recuperar la titularidad. Entonces, esos son los 4 puntos y ahorita vamos a empezar con los nombres. Este es Transfer Market y estoy viendo en estos momentos las últimas ventas que ha realizado Chivas. Cuando uno dice, no, todos los jugadores que salen de Chivas brillan, dan a entender como si fueran todos. Y aquí vamos a ver que debe de ser, yo creo que el 15% los que les va mejor. Empezamos con el Chiquete Orozco. A mí me encantaba. Para mí, el jugador mexicano con mayor potencial que hay. Y la realidad de que le ha ido peor en Cruz Azul. No se ha adaptado del todo. Me queda claro que va a explotar y en algún momento el tipo va a tener un muy buen torneo y probablemente brinque a Europa. Pero en estos momentos el nivel del Chiquete es peor que el que estaba en Chivas. José Juan Macías, ni qué decir. El pobre Vale pues ya no tiene rodilla y pues no ha podido funcionar prácticamente en ningún lado, ¿no? En el único lugar donde funcionó fue en León y León trae un equipazo. O sea, claramente el güey hizo muy buena mancuerna con el jugador de León, con Mesa. El mismo jugador llegó a decir que le aprendió bastante y vaya, se entiende pues que le ha ido mejor ahí. Podemos decir que el caso de José Juan Macías nomás fue en un solo equipo, en donde más de la chingada. El Pollo Briseño, malísimo, ni qué decir. Es uno de los defensas más malos que yo he visto en mi vida. Y en Toluca es banca. O sea, ya metió creo que por ahí un gol y demás, pero realmente su papel es el mismo que en el que Chivas, ¿no? Ser un recambio cuando quieres como ya asegurar el juego aéreo y demás. O sea, no podemos decir que le ha ido mejor. Daniel Ríos, este güey sí le ha ido mejor. Está en una liga en la que se adapta mejor su estilo de juego. Y pues sí, le ha ido mejor. La verdad es que era malísimo. O sea, es un delantero que tuvo muchas chances. El único gol que metió, quiso rematar con la cabeza, el pendejo no latina y le termina pegando con la rodilla y entró. Fue contra Pumas ese gol. Alan Torres, la verdad es que pues, el pinche Mazatlán de la verga. No dudo que juegue más que en Chivas. Mazatlán es malísimo, pero pues no es un tipo que destaque. El Guacho Jiménez, ni qué decir, malísimo, portería sin manos. Santiago Ormeño, en todos los equipos que ha jugado después de que se lo de Chivas, no ha funcionado. Actualmente está en el Q de Hayuni, quién sabe qué chingas es esa madre. Ricardo Marín, esta temporada tuvo una seguidilla de 5 partidos donde metió golazos y la gente empezó con este discurso pendejo de que el jugador es mejor cuando sale de Chivas.
Ricardo Marín es malísimo. Es un delantero que no tiene físico, no es rápido, no es técnico, no es inteligente, no está joven, no le busquen. Es malísimo. Contra Chivas falló como 4 así clarísimas. Hizo más a favor de Chivas ese partido que todo el tiempo que jugó acá. Entonces, el cabrón es malo, es malo. Carlos Cisneros, a mí me gustaba cuando era joven, lamentablemente pues sí, como que se encajonó, como que se quedó en ese nivel, y pues en León realmente pues no, es un recambio que de repente lo utilizan, realmente este güey pues no. Fidel Barajas, una estafa de la liga de la MLS para nosotros, una estafa de la directiva esta de españoles, la verdad es que el chico no tiene más nivel que los jugadores que ya están en el tapatío, y costó 4 millones. Ya bueno, y en el DC United, pues no, banquita y ya, no pasa nada con él. Sebastián Pérez Busquets, un jugador con muchísimo potencial, pero del nivel que tenía cuando debutó a los 17 años al actual, es el mismo. O sea, es un chico que no ha subido de nivel. Entonces, ha jugado en equipos malísimos y en ninguno ha destacado. O sea, es un claro ejemplo de que esto es mentira, ¿no? Pavel Pérez en estos momentos está teniendo un temporadón. La realidad es de que se veía venir. O sea, Pavel Pérez era un muy buen jugador, era un buen recambio. Antes de la final en la que Paunovic lo mete contra Tigres y el vato se cagó, literalmente Pavel Pérez se cagó en ese partido y lo sacaron, o sea, fue un exhibidón. A partir de ahí bajó su nivel. Se nota pues que sí fue un tema mental que lo afectó. Pero ajeno a eso, Pavel Pérez esa temporada fue un recambio que entraba y te transformaba el partido. De hecho, hubo 2 partidos que recuerdo que él fue el que metió el gol definitivo entrando de cambio. O sea, Pavel Pérez era un tipo que para mí no tenía que salir de Chivas. En todo caso, prestado, ¿no? Para que despabile un poquito y demás. Y luego, si le va bien, pues que regrese, ¿no? Pero vaya, Pavel Pérez es un jugador con mucho potencial. A mí personalmente me da gusto que le esté yendo bien. Y sí, bueno, él es un ejemplo de que sí, de que le ha ido mejor desde que se fue de Chivas. Jesús Brígido realmente con Pachuca ni juega. Ronaldo Cisneros, malísimo, ha estado en equipos muy malos después de que salió de Chivas y lo mismo, no ha funcionado. Said Muñoz era un chico que tenía ahí potencial y pues se quedó en segunda, ¿no? Lamentablemente. Bueno, se repite Jesús Brígido, lo mismo, ¿no? Aquí tenemos lo de la temporada 2023-2024. Alejandro Mayorga, sí, Alejandro Mayorga con Chivas siempre hizo puras pendejadas, pero cuando juega en Pumas y en Necaxa actualmente, la verdad es que ha jugado muy bien, ¿no? Él es un ejemplo de que sí pasa. Alexis Vega, lo que les comenté hace rato, Alexis Vega es un jugadorazo. En Chivas, cuando estaba metido, ayudaba muchísimo, o sea, es un puto crack, jugador completísimo. ¿Y cuál es el tema? Que el cabrón se la pasaba pedo en Chivas, o sea, el tipo estaba pasado de peso, lo cacharon no sé cuántas veces borracho, y en Toluca, pues, no tiene dónde empedarse, no tiene antros chingones y la madre, y a eso súmale que Toluca tiene un equipazo, que Toluca tiene en su posición, o sea, de delantero tiene a Saliño, que es un recambio bien interesante, a Paulinho, que es el mejor delantero en los últimos años en la Liga MX. Entonces, este güey no puede andar en la pendeja. Tienes también a Matías Violante, que cuando entra de cambio mete gol. Alexis Vega no puede ahorita darse el lujo de andar en la pendeja como si lo estuvo en Chivas. Alexis Vega en Chivas no sintió competencia interna, acá sí. Entonces, vaya, el caso de Alexis Vega es un caso de un jugador que sí le va mejor, pero totalmente por su culpa. O sea, no fue por un tema de Chivas. Ángel Saldívar, lo mismo que, o sea, no ha destacado con Juárez, entra de cambio a veces, mete gol de penal, o sea, nada. Jesús Godínez, desaparecido totalmente del mapa. Daniel Ríos ya habíamos mencionado. El Chicote Calderón, lo parecido al tema Vega, era un jugador que cuando estaba en Chivas se la pasaba haciendo puras, o sea, mentalmente no tiene cerebro, se la pasaba de peda y demás, diciendo declaraciones pendejas, o sea, era un tipo que no tenía cerebro. Y no tenía competencia en ese tiempo, si recordarán, no había un lateral izquierdo confiable, hasta que ya pusieron a Chiquete y mandaron a chingar a su madre al Chicote, pero realmente no había un lateral por izquierda. Acá en América, el cabrón de hecho es banca, y es mucho mejor que él el colombiano, no me acuerdo cómo se llama el colombiano, pero es mucho mejor jugador que él, y por lo mismo pues el güey pues está metidísimo en el equipo, ¿no? Sí se ha visto mejor, pero la realidad es que la gente de la América ni siquiera se va a acordar de él en los títulos, ¿no? Porque pues tampoco ha sido trascendente, ¿no? Yo creo que ni siquiera lo contaría como un caso de que le haya ido mejor. José Van Rankin, ni qué decir, malísimo, se fue de Chivas y no pasó nada con él. Bueno, Said Muñoz se repite, Santiago Ormeño se repite, La Morsa Flores,
Igual, nada, no destacó absolutamente nada. Tuvo una oportunidad muy interesante en Mazatlán y pues no, nada. Luis Olivas, lo mismo. Era banca del Mazatlán, nunca se pudo afianzar. Actualmente está en Chivas y ni siquiera lo tomaron en cuenta. O sea, sí, como pueden ver, hemos visto más casos de que no funcionan a los que sí. Jesús Molina, bueno, ya se fue ya muy viejo, ni qué decir, carrerón tuvo. César Huerta, caso interesante. El chino Huerta, ni qué decir. Le tocó el ajedrecista Leaño, que era un pendejo. Le tocó José Saturnino Cardoso, jugador como crack, pero como DT de lo peor que ha habido, que yo he visto en la historia desde que yo veo el fútbol. A este vato lo metían de lateral. O sea, ¿cómo quería? Es lo que digo. A veces que el pedo no es el jugador, es el sistema táctico. ¿Cómo querían que este vato explotara en Chivas cuando había este sistema? O sea, y era imposible que el vato pudiera destacar. De hecho, no nomás él. Muchísimos jugadores no destacaron por esos malos manejos que habían con esos entrenadores malísimos que estaban. Raúl Gudiño, fracaso como portero, ni qué decir. José Madueña, no pasó nada con él. Llegó como un capricho de Peláez y en ningún equipo funcionó. Alexis Peña, este sí le fue mejor cuando llegó a Necaxa. De hecho, actualmente es el capitán. Ni qué decir. Jesús Angulo. Jesús Angulo, la realidad es que en Chivas era un jugador importante. En Chivas destacó muchísimo. Era un jugador que de titular o de cambio te funcionaba. Pero pues lo vendieron para que llegara el Piojo. Ni qué decir. Yo prefiero el Piojo a tener a Jesús Angulo. Y pues obviamente le ha ido muy bien. El tipo es un jugadorazo. Era obvio que le iba a ir bien. Yo no sé, pues técnicamente sí le ha ido mejor que cuando estaba en Chivas. Pero la realidad es que en Chivas también destacaba bastante. Era un jugador que no se tenía que haber ido. Entiendo que se fue para que llegara el Piojo Alvarado, ¿no? Pero digo, cualquier equipo decente con un dueño que invierta de verdad no se hubiera desprendido de Jesús Angulo, del Canelo Angulo, y también se hubiera traído al Piojo. La realidad, pues estamos en Chivas y Amaury Vergara no invierte absolutamente nada. Paolo Irizar, un delantero joven que parecía tener cositas, no pasó nada con él en Chivas y no pasó nada con él ya en otros equipos. Antonio Rodríguez, portero malísimo, el único portero que he visto que ataja así. Pues en Tijuana pues le ha ido mejor, pero pues difícilmente le iba a ir peor que en Chivas, ¿no? Ahí sí que es un portero malo y ya que uno ni siquiera voltea a ver hacia atrás, ¿no? La Chofis López, las mismas cosas que le han sacado cuando estaba en Chivas, las mismas se las han sacado en Pachuca. De hecho, se le ha amenazado en repetidas ocasiones con que lo van a destituir. En sí, pues ha metido sus golecillos, ya le tocó ser campeón, pero no podemos decir que le ha ido mejor que cuando estaba en Chivas. De hecho, su prime fue con Almeida, sin duda, que fue clave para conseguir el título de la CONCACAF. Ese ha sido para mí el mejor Chofis que yo he visto. De ahí en más, pues nada, en Pachuca destellitos, pero lo mismo, ¿no? Que cuando se fue de Chivas. Uriel Antuna le fue mejor cuando se fue a Cruz Azul. Vuelvo y repito, tenía un equipazo alrededor. Era lógico que le iba a ir mejor. Pero ya después, o sea, bajó muchísimo su nivel. O sea, tuvo una temporada buena, nomás en Cruz Azul. Después bajó su nivel. Como siempre, otro jugador sin cerebro. Se dedicó a hacer puras pendejadas. Y el equipo terminó por desprenderse de él. Actualmente en Tigres, la gente ya no la quiere ni siquiera en Tigres. O sea, es malísimo. Es un güey que corre rápido, pero que no tiene cerebro. Osvaldo Alanís, pues ya se fue realmente viejo, ¿no? Difícilmente iba a poder hacer algo. Miguel Basulto, era contaminación visual verlo jugar y pues dicho y hecho, se fue de Chivas y no pasó absolutamente nada con él. Giovanni Hernández, un jugador con mucho talento, pero que sí mentalmente como que no le faltaba mucho carácter, mucha personalidad. La presión se lo terminó comiendo, se fue de Chivas y no pasó nada con él, ¿no? Un jugador que no pasó nada con él. Gael Sandoval, un tipo que era un putañero en Chivas, o sea, se la pasaba con viejas y de peda y la madre. Destacó en Santos, que ni siquiera tanto, y pues en Chivas no pasó nada con él. Al final se fue a jugar a la liga esta donde estaba Ulises Dávila, ¿no? La liga de Austria, digo, la liga de Australia, una cosa así, pero pues no pasó absolutamente nada con él. Alejandro Cendejas, otro caso de que cuando el esquema no ayuda, pues es un jugador que está tirado a la basura. Lo metían de lateral, le tocó la época igual del ajedrecista Leaño, le tocó la época de Cardoso, épocas tristísimas, pues no pasó nada con él, o sea, y dicho ya, y el güey tenía, o sea, tú lo veías jugar, cuando jugaba en su posición decías, oye, este güey tiene cositas,
Pues ¿qué pasó? Chivas lo vendió y ahí está el pinche error. La rompió en Necaxa y actualmente es un jugador clave del América. Michael Pérez, un jugador que a mí personalmente me gustaba. Yo no quería que se fuera, se fue y bueno, resultó que yo estaba equivocado, no pasó absolutamente nada con él. Edgardo Marín, otra contaminación visual verlo jugar, era malísimo, igual que Basulto, era un terror ver a esos dos cabrones en la central. Y también se fue de Chivas y no pasó nada con él. Dieter Villalpando le ha ido mejor en Chivas, pero hombre, pues, ya si no, el cabrón casi acaba en el bote, ¿no? Por el tema por ahí de que andaba de violín por ahí con una menor y pues se tuvo que ir de Chivas porque, o sea, obviamente lo corrieron del equipo, aquí ni qué decir, o sea, volvemos a lo mismo, es culpa del jugador. Y así nos podemos ir, gente, o sea, como les digo, la mayoría, o sea, yo creo que los jugadores que les he dicho que sí les ha ido mejor es un 30% y creo que un 30-25% y creo que todos por razones donde pues la culpa es lamentablemente entre el jugador y el cuerpo técnico en turno. En un equipo como Chivas, que últimamente ha traído a puro pendejo, pues ¿qué se podía esperar, ¿no? O sea, casi la culpa entonces se le transmite al dueño, ¿no? O a los que en su momento trajeron a esos entrenadores. Y vaya, los invito a que ustedes mismos vean este tipo de nombres, ¿no? Michel Benítez, Tony Alfaro, yo no sé ni quién es ese cabrón. Y así se van muchísimos jugadores que no pasaba absolutamente nada con ellos. Algunos ya están retirados y pues no, hombre, así es como está la cosa, gente. Así que me encantaría leer sus comentarios. ¿Ustedes creen que Chivas es el culpable de que muchos jugadores hayan tirado sus carreras? ¿O la culpan de los jugadores? ¿La culpa fue en su momento del mal esquema táctico o del mal DT que había? Habían más nombres por ahí, obviamente más abajo. Rodolfo Pizarro en Chivas Supreme. Después de Chivas no pasó nada con él. Y así, muchos nombres, ¿no? El Gallito Vázquez, ¿no? Después de Chivas no pasó nada con él. Y así nos podemos ir, gente. La realidad es que muchas de estas cosas son culpa de los jugadores y nada más. Así que nada, me encantaría leer sus comentarios y nos vemos en el próximo video del Chiva Taker.